Si tiene un tema que despierta la curiosidad, e incluso las controversias, es la relación entre el Islam y la tradición bíblica. Después de todo, Muhammad es uno de los mejores líderes religiosos de la historia, entonces, ¿por qué no aparece su nombre en la Biblia? Esta es una pregunta intrigante que nos lleva a explorar no solo hechos históricos, sino también cómo se han desarrollado diferentes narraciones a lo largo de los siglos. La trayectoria de Muhammad va mucho más allá de la historia de un solo hombre. Protagonizó una transformación radical en el siglo VII Arabia. Nacido en un mundo marcado por tradiciones tribales, idolatría y disputas comerciales, trajo un mensaje que desafió el status quo, la creencia en la singularidad de Dios, la búsqueda de justicia y la construcción de una comunidad basada en la fe. Pero, ¿cómo se conecta este mensaje con las escrituras judeocristianas? ¿Por qué hay tantas conexiones entre Muhammad, Abraham, Moisés y Jesús, pero no se menciona en la Biblia? En este vídeo, exploraremos este fascinante viaje desde los primeros años del profeta hasta el impacto duradero de sus revelaciones. Prepárese para comprender cómo su vida, sus batallas y su misión dieron forma al mundo y descubra por qué, a pesar de su importancia para las religiones monoteístas, su nombre no se registra en la Biblia. Muhammad nace en 570 después de Cristo, en la Meca, un importante centro comercial y espiritual, donde el Kaaba ya se destacó como un punto religioso central. Su nacimiento ocurrió en un momento de gran efervescencia en Arabia. La Meca no solo era un lugar estratégico para el comercio de caravanas que cruzaron el desierto, sino también un centro religioso donde varias tribus adoraban a sus ídolos en el Kaaba. Este santuario sagrado ya tenía un significado profundo, considerando un lugar de conexión con lo divino mucho antes de la llegada del Islam. Sin embargo, la ciudad estaba inmersa en las tradiciones tribales, donde la fuerza y los lazos familiares definieron el destino de cada individuo. Fue en este escenario donde nació Muhammad, proveniente de un linaje respetado, pero sin grandes riquezas. La tribu Qurayshita, a la que pertenecía Muhammad, tuvo una fuerte influencia en la Meca, administrando rituales comerciales y religiosos. Sin embargo, la sociedad estuvo marcada por desigualdades sociales y disputas entre clanes. El más poderoso se benefició del sistema actual, mientras que los más pobres y esclavizados vivían a merced de los maestros tribales. Muhammad llegó al mundo sin padres poderosos para protegerlo de inmediato, pero su nombre ya tenía un significado especial en la alabanza. Tan pronto como los habitantes de la Meca supieran que, años después, este nombre haría eco de generaciones, transformando a toda la Arabia. Desde una edad temprana, Muhammad estaba rodeado de historias y creencias que dieron forma a su visión del mundo. Con las caravanas que pasaban por la Meca, también hubo influencias de otras religiones monoteístas, como el judaísmo y el cristianismo. Esta diversidad religiosa y cultural plantó las primeras semillas de curiosidad y reflexión en el joven Muhammad. ¿Cómo podría haber tantos dioses y al mismo tiempo solo un Dios verdadero? Esta pregunta aún tomaría años para responder, pero desde el principio, su trayectoria ya estaba entrelazada con la búsqueda de algo más grande. Huérfano de padre, incluso antes de nacer, Muhammad perdió a su madre aún en su infancia y su abuelo y luego criado por su abuelo y luego por el tío Abu Talib. Tu vida comenzó con desafíos. Antes de venir al mundo, ya había perdido a su padre, Abdallah, dejando a su madre, Amina, en una posición vulnerable en la sociedad tribal de la Meca. En ese momento, la supervivencia y el estado de un niño dependían fuertemente de la protección familiar masculina. Sin esta figura paterna, Muhammad enfrentó dificultades desde los primeros momentos de la vida. Aún así, su madre hizo todo lo posible para crearlo con dignidad, transmitir amor, fe y respeto. Pero el destino aún reservaba más pruebas. A las 6, durante un viaje, Muhammad perdió a su madre, quedando completamente huérfana. Su abuelo, Abdul Muttalib, uno de los hombres más respetados entre los corazones, asumió la responsabilidad de cuidarlo. Sin embargo, esta estabilidad fue de breve vivienda, porque, unos años más tarde, Abdul Muttalib falleció, dejando a Muhammad bajo el cuidado de su tío, Abu Talib. Fue durante este tiempo que el joven comenzó a comprender la dureza de la vida, aprender temprano en las pérdidas, la resiliencia y la importancia de los lazos familiares. Abu Talib no solo crió a Muhammad como hijo, sino que también le ofreció protección y oportunidades. Como jefe del clan Aksemite, fue una figura influyente en la Meca y llevó a su sobrino con él en viajes comerciales.
En estos viajes, Muhammad comenzó a comprender la dinámica del comercio y la sociedad, desarrollando una mirada cercana a las relaciones humanas. Estas experiencias dieron forma a su visión del mundo, enseñándole el valor de la honestidad y la palabra, tratados dados que luego lo convertirían en un líder respetado y confiable. Aunque su infancia estuvo marcada por el dolor, también fue durante este periodo que Muhammad desarrolló la fuerza interior que lo guiaría a lo largo de su misión. Cuando viaja con las caravanas del desierto, Muhammad aprende sobre las tradiciones y creencias de diferentes tribus. Desde una edad temprana, acompañó a su tío Abu Talib en largos viajes comerciales a través del desierto. Estas caravanas eran verdaderas escuelas de aire abierto, donde Mahoma no solo aprendió sobre el comercio, sino que también conocía la diversidad cultural y religiosa de la época. A través de los caminos áridos que conectaban la Meca con otras regiones, encontró comerciantes judíos, cristianos y seguidores de las antiguas tradiciones tribales, cada una trayendo sus propias visiones sobre la fe y la vida. Esta coexistencia despertó en él una profunda curiosidad: ¿habría un solo Dios verdadero detrás de todas estas creencias? Además de las negociaciones e intercambios de productos básicos, las caravanas eran espacios de aprendizaje, donde se compartían historias, filosofías y enseñanzas. Por la noche, reunidos alrededor de las hogueras, los viajeros narraron leyendas, hablaron sobre sus dioses y reflexionaron sobre el destino de la humanidad. Fue en estos momentos que Muhammad comenzó a percibir las injusticias del mundo que lo rodeaba: el abuso de los poderosos, la explotación de los pobres y la corrupción moral presente en la sociedad. Todo esto fue registrado en su mente e influiría más tarde en su visión de justicia e igualdad dentro de la comunidad musulmana. Con el tiempo, Muhammad se destacó como un joven ejemplar, siempre honesto y justo en su negocio. Su reputación le valió el apodo Al-Amin, lo confiable. La gente lo vio de manera diferente, alguien que no fue llevado a cabo por la codicia o el egoísmo. Sus viajes dieron forma a su comprensión del mundo y lo prepararon para algo mucho más grande que el comercio: la misión de transformar su sociedad. Pero antes de eso, su destino aún lo llevaría a una reunión que cambiaría su vida para siempre. Trabajando para el rico comerciante Khadija, Muhammad pronto llama su atención por su integridad. Ella reconoce a su personaje y se casa con él, convirtiéndose en su mayor apoyo. La vida de Muhammad tomó un curso inesperado cuando comenzó a trabajar para uno de los comerciantes más influyentes de la Meca, Khadija. Viuda y propietaria de un gran negocio de caravanas, necesitaba a alguien que confíe en sus transacciones comerciales. Escuchando la reputación de Muhammad como Al-Amin, lo confiable, decidió contratarlo. Su trabajo se destacó rápidamente, no solo por su capacidad para negociar, sino también por su ética impecable. Nunca se aprovechó de nadie y siempre mantuvo la palabra, lo que hizo que Khadija lo admirara cada vez más. No pasó mucho tiempo antes de que esta admiración se convirtiera en algo más profundo. Impresionado por la honestidad, inteligencia y carácter de Muhammad, Khadija tomó una decisión inusual para el momento: ella misma envió una propuesta de matrimonio. A pesar de ser 15 años mayor, esto no fue un obstáculo. Muhammad aceptó y juntos formó una pareja que fue mucho más allá de una simple unión matrimonial. Khadija no solo era su esposa, sino también su mayor defensor, confidente y su refugio seguro. Mientras que el mundo podría dudar de Muhammad, Khadija siempre le creyó. El matrimonio trajo estabilidad y felicidad a Muhammad, pero también le proporcionó un espacio para un reflejo más profundo. Con una vida financiera cómoda y una relación basada en el respeto y el apoyo mutuo, comenzó a preguntarse sobre cuestiones más grandes: el propósito de la existencia, la verdad sobre Dios y la necesidad de justicia en un mundo tan desigual. Sin saberlo, esta fase de tranquilidad lo preparó para el llamado más importante de su vida, una llamada que cambiaría la historia para siempre. En busca de respuestas, Muhammad se retira a las montañas cerca de la Meca, donde, en el monte Gire, recibe su primera revelación del arcángel Gabriel. Con los años, se volvió cada vez más inquieto. A pesar de llevar una vida cómoda junto a Khadija, algo dentro de ella parecía incompleto. A través de la corrupción, la idolatría desenfrenada y las injusticias sociales en la Meca, y sintió que el mundo necesitaba un cambio. Buscando respuestas, comenzó a aislarse en una cueva en el monte Gire, lejos del ruido de la ciudad. Allí, en el silencio de las montañas, meditó, reflexionó sobre la existencia y pidió orientación a Dios. En el fondo,
era como si supiera que un mayor propósito lo estaba esperando. Fue en una de estas noches de soledad y contemplación que sucedió algo extraordinario. De repente, la cueva fue tomada por una poderosa presencia. El arcángel Gabriel emergió ante él, trayendo un mensaje que cambiaría todo. «Recita». Sorprendido, Muhammad respondió que no podía leer. Aún así, la orden se repitió hasta que se transmitieron las primeras palabras de revelación divina: lee en nombre de su Seor, quien creó. Creó al hombre de un clot. Lee. Y su Seor es el más generoso. Fue el comienzo de lo que se convertiría en el Corán, el mensaje de Allah a la humanidad. La experiencia fue tan intensa que Muhammad cayó del monte Gire tremendo, confundido y asustado. Corrió a casa y encontró el apoyo habitual en Khadija. Ella lo calmó y aseguró que Dios nunca permitiría que algo malo le pasara a un hombre tan justo y justo. Para confirmar el incidente, buscaron orientación de un sabio cristiano, Baraka ibn Naufal, quien reconoció la revelación como auténtica y declaró que Muhammad había sido elegido como profeta. A partir de ese momento, tu vida nunca sería la misma. Había recibido la primera revelación, pero ¿cómo llevaría este mensaje a un mundo que todavía se sumergió en la idolatría? Muhammad comienza a publicitar el mensaje del Islam, enseñando sobre la existencia de un solo Dios, Allah, y gana sus primeros seguidores entre amigos y familiares. Después de la primera revelación, entendió que su misión no solo era personal, sino un llamado divino a la sociedad transformada. Sin embargo, traer este mensaje a la gente no sería una tarea fácil. En una ciudad como la Meca, donde la economía giraba en torno a la idolatría y el comercio conectados con el Kaaba, para decir que solo había un Dios, Allah, era algo extremadamente arriesgado. Aún así, conmovido por su fe y la certeza de que estaba en el camino correcto, Muhammad comenzó su predicación discretamente, compartiendo las enseñanzas solo con aquellos en quienes más confiaba. El primero en aceptar su mensaje fue su esposa Khadija, su primo Ali, su amigo Abu Bakr y algunos otros cerca. Con el tiempo, los pequeños grupos comenzaron a formarse, compuestos por aquellos que vieron en el Islam no solo una nueva creencia, sino también una esperanza de justicia e igualdad. El mensaje de Muhammad fue simple pero revolucionario: no había varios dioses, solo uno, y antes que él, todos eran iguales, independientemente de su riqueza o estatus. Esta idea resonó especialmente entre los más humildes, que vio en el Islam la oportunidad de liberarse de la opresión impuesta por las élites de Qurayshita. Pero a medida que su predicación se propagó, la resistencia también creció. A los líderes de la Meca no les gustó la idea de un solo Dios o la propuesta de abandonar las prácticas tradicionales. Para ellos, esto representaba el final de su influencia y un sistema que los garantizaba poder. Sin embargo, Muhammad no regresó. A pesar de las dificultades, su fe lo impulsó, y con cada nuevo seguidor la comunidad musulmana se fortaleció. Sabía que las pruebas recién comenzaban, pero también estaba seguro de que su misión era mayor que cualquier obstáculo que pudiera surgir. Los líderes de la Meca ven su predicación como una amenaza económica y social e intensifican la persecución contra él y sus seguidores. El crecimiento del Islam comenzó a perturbar profundamente a los líderes de la Meca. Para ellos, la predicación de Muhammad no era solo un problema religioso, sino una amenaza directa para la estructura de poder y la economía local. Después de todo, la Meca se benefició de la peregrinación de varias tribus que adoraron a sus ídolos en el Kaaba, y la idea de un solo Dios lo puso en riesgo. Si la gente abandonara a sus antiguos dioses, ¿quién garantizaría que aún vendrían a la Meca para adorar? Detrás de la resistencia al mensaje de Muhammad, había intereses financieros y políticos muy claros. Con esto, la persecución contra los musulmanes se ha vuelto cada vez más brutal. Los más pobres y desprotegidos fueron los primeros en sufrir, ser torturados e incluso asesinados por su fe. Uno de los casos más llamativos fue Bilal, un esclavo que se convirtió al Islam y se negó a negar su creencia. Fue arrastrado por las calles y se les colocó fuertes piedras en su cuerpo bajo el sol abrasador, pero aún continuó repitiendo Ad. Su resistencia inspiró a otros, pero también demostró que los tiempos difíciles estaban esperando a la nueva comunidad musulmana. Incluso lo más cercano a Muhammad no era inmune a las represalias. Su propio tío, Abu Talib, que siempre lo protegió, comenzó a ser presionado por los líderes de Qurayshita para entregar a su sobrino.
Intentaron sobornarlo, amenazaron su posición, pero Abu Talib seguía firmemente, asegurando que nadie tocara a Mahoma mientras estaba vivo. Sin embargo, la situación se volvió cada vez más insostenible. Ante este escenario, Muhammad y sus seguidores comenzaron a darse cuenta de que podrían no ser capaces de permanecer en la Meca durante mucho tiempo. La persecución se intensificó y el tiempo para tomar una gran decisión fue acercarse cada vez más. Obligada a escapar, Muhammad encuentra refugio en Medina, donde une a las tribus locales y encuentra una comunidad basada en la justicia y la solidaridad. La situación en la Meca se había vuelto insostenible. Con una persecución cada vez más intensa, los musulmanes fueron boicotados, aislados, y en muchos casos, atacados brutalmente. Muhammad sabía que si continuaba allí, la supervivencia de la comunidad estaría en riesgo. Fue entonces cuando surgió una oportunidad inesperada a un grupo de personas Yatrib que luego se convertiría en Medina, un líder sabio para resolver sus conflictos tribales. Admirados por las enseñanzas de Muhammad sobre la justicia y la solidaridad, lo invitaron a establecerse allí. Para los musulmanes, eso no fue solo un escape, sino la oportunidad de comenzar de nuevo. La migración a Medina, conocida como Égira 622 después de Cristo, no fue solo un cambio geográfico, sino el hito del comienzo de una nueva era para el Islam. Allí, Muhammad no solo era un profeta, sino también un líder político y social. Su primera acción importante fue unir a las tribus locales, que anteriormente vivían en disputas constantes. Estableció un pacto de coexistencia entre musulmanes, judíos y otros grupos, creando las bases para una sociedad más justa. Medina se convirtió en un refugio seguro para aquellos que habían sido perseguidos y un modelo comunitario basado en la fe y la solidaridad. Égira no fue solo un escape de la persecución, sino un giro estratégico que fortaleció el Islam. En la Meca, los musulmanes eran una minoría y no tenían poder. En Medina, comenzaron a formar una comunidad organizada, capaz de defender y expandir sus ideales. Muhammad mostró que la fe no solo era espiritual, sino también un medio para transformar la sociedad. Ahora la ciudad no era solo un refugio, sino la base de un movimiento que pronto desafiaría a sus oponentes y cambiaría la historia de Arabia para siempre. Los conflictos con la Meca culminan en la batalla de Badr, una gran victoria para los musulmanes, y en la batalla de Uhud, una dolorosa derrota. Incluso después de Égira, los líderes de la Meca no aceptaron la creciente influencia de Muhammad y sus seguidores. Para ellos, Medina representaba una amenaza real, ya que se fortaleció rápidamente y podía desafiar el corazón de la región. Así, los enfrentamientos se volvieron inevitables. La primera gran batalla tuvo lugar en 624 después de Cristo. En la llanura de Badr. Los musulmanes estaban mal equipados y sin experiencia militar, mientras que las coraxitas tenían un ejército bien entrenado y superior en armas. Sin embargo, contra todas las expectativas, Muhammad y sus seguidores salieron victoriosos. Esta victoria inesperada fortaleció aún más la creencia de que estaban siendo guiados por Dios. El logro en Badr fue una cuenca, pero también despertó el deseo de venganza entre las coraxitas. Al año siguiente, en 625 después de Cristo, ocurrió la batalla de Uhud. Esta vez, la Meca reunió a un ejército aún más grande y mejor preparado. Al principio, los musulmanes aprovecharon, pero un error estratégico cambió por completo el curso del combate. Un grupo de arqueros, que deberían permanecer en una posición estratégica, abandonó su puesto para recolectar botes de guerra, abriendo una brecha para un contraataque de los coraxitas. El resultado fue una derrota dolorosa para los musulmanes, y el propio Mahoma resultó herido en la batalla. Este revés fue un aprendizaje duro, mostrando que la disciplina y la unidad eran tan esenciales como la fe. A pesar de la derrota en Uhud, los musulmanes no se sacudieron a sí mismos. Muhammad reforzó los lazos dentro de la comunidad y continuó expandiendo su influencia. Sabía que los corazones no dejarían de destruirlos por completo, y la resistencia era esencial. Cada batalla, victoria o derrota trajo valiosas lecciones para fortalecer la fe y la estrategia del grupo. El conflicto con la Meca todavía estaba lejos del final, pero el profeta estaba seguro de que en el momento adecuado, el equilibrio de poder cambiaría. Y esta vez se estaba acercando cada vez más. Después de años de luchas,
Muhammad regresa a la Meca sin derramamiento de sangre, destruyendo los ídolos de Kaaba. Los caos de batallas entre musulmanes y coraxitas dejaron en claro que la Meca ya no podría ignorar el crecimiento del Islam. Después de intentos fallidos de destruir a la comunidad musulmana, los líderes de la ciudad se dieron cuenta de que su influencia se estaba debilitando. Mientras tanto, Muhammad consolidó alianzas, amplió su base de apoyo y demostró que no solo era un líder religioso, sino también un estratega experto. En 630 después de Cristo, con un ejército de aproximadamente 10,000 seguidores, marchó hacia la Meca. Pero, al contrario de lo que muchos esperaban, no vino a destruir, ver gratis. Lo que sucedió después fue casi impensable en la lógica tribal de la época. En lugar de un vaho de sangre y venganza, Muhammad otorgó amnistía a la mayoría de los habitantes de la Meca. Los que habían perseguido previamente a los musulmanes fueron perdonados, y la ciudad fue tomada sin resistencia. Su primera acción importante al ingresar a la ciudad era ir directamente al Kaaba, el lugar más sagrado, y destruir a los ídolos que estaban allí. Con esto, la Meca ya no era un centro de idolatría y se convirtió en el corazón espiritual del Islam. El mensaje era claro: no había espacio para dioses hechos de piedra, la creencia en la singularidad de Dios. El regreso triunfal a la Meca marcó no solo la victoria de Muhammad, sino la unificación definitiva de Arabia bajo el Islam. La ciudad que anteriormente lo había rechazado ahora lo reconoció como líder. Su perdón a los enemigos no era un signo de debilidad, sino de fuerza moral y espiritual. En un mundo donde la venganza era común y esperada, demostró que la verdadera revolución provino de la compasión y la justicia. Con la Meca bajo su mando, el profeta había cumplido una de sus mayores misiones, pero su viaje aún no había terminado. Mahoma predicó la igualdad, la justicia y la fe en un Dios hasta su muerte en 632 después de Cristo, dejando un legado eterno. Después de la conquista de la Meca, dedicó sus últimos años a consolidar las enseñanzas del Islam y unificar la península árabe bajo una sola fe. Continuó predicando sobre la justicia, la compasión y la necesidad de abandonar las prácticas tribales que llevaron a la opresión y al conflicto. Cada vez más tribus se unieron a él, reconociendo no solo su liderazgo espiritual, sino también su capacidad para promover la paz y la estabilidad. La misión, que comenzó con un pequeño grupo de seguidores en la Meca, ahora llegó a toda la región, transformando para siempre el curso de la historia. En 632 después de Cristo, dijo que todas las personas, independientemente de su origen, eran iguales ante Dios y que la única superioridad entre los hombres provenía de la piedad y la justicia. También enfatizó los derechos de las mujeres, algo revolucionario para la sociedad de la época, y reafirmó la singularidad de Dios, dejando en claro que el mensaje del Islam no era solo para los árabes, sino para toda la humanidad. Fue un momento de transición. Sabía que su misión estaba llegando a su fin, pero su legado estaba comenzando. Poco después, Muhammad se enfermó y murió en Medina a la edad de 63 años. Su muerte fue un momento de gran impacto en sus seguidores, pero ya había preparado su comunidad para continuar su misión. Sin riquezas o tronos acumulados, el profeta dejó su mensaje y un ejemplo de vida basado en la fe y la justicia. Su legado no estaba restringido a Arabia. El Islam se expandió rápidamente, dando forma a las civilizaciones enteras. Hoy, su nombre es recordado y venerado por millones en todo el mundo, lo que demuestra que su mensaje ha excedido las barreras del tiempo y la geografía. La historia de Muhammad es un viaje de fe, resiliencia y transformación. De un huérfano en la Meca, el líder de una de las religiones más grandes del mundo, desafió las tradiciones, enfrentó la persecución y nunca abandonó su misión de difundir la creencia en la singularidad de Dios. Su nombre puede no estar en la Biblia, pero su influencia está profundamente relacionada con las tradiciones abrahámicas y la historia de los profetas como Abraham, Moisés y Jesús. Su legado trasciende las barreras del tiempo y el espacio, impactando a millones de personas hasta el día de hoy. Ahora te pregunto, ¿qué nos enseña esta historia sobre la fe, la perseverancia y el propósito? ¿Estamos aplicando estos principios a nuestra propia vida? Independientemente de su creencia, la trayectoria de Muhammad nos muestra que una idea, cuando se guía por la convicción y la justicia, puede transformar el mundo. Si le gustó este contenido y desea más historias como esta, suscríbase al canal y habilite las notificaciones para no perderse ningún vídeo.
comparta con alguien que también esté interesado en la historia y la espiritualidad. Nos vemos en el próximo vídeo.